En esta ocasión vamos a resolver el problema 2.114 de la novena edición del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática de Ferdinand Beer. El problema dice lo siguiente: una placa horizontal que pesa 60 libras está suspendida de 3 alambres que forman ángulos de 30 grados respecto de la vertical y se encuentran unidos a un soporte en D. Determine la tensión en cada cable. ¿Ok? Bueno, para resolver este ejercicio tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre, y como es un problema en 3D, pues no vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en 3D como tal, sino un bosquejo del diagrama de cuerpo libre para ver cómo quedan las tensiones, hacia dónde van y cómo queda el peso. Bien, si vemos, nosotros tenemos una placa. Esta placa, si la vemos de frontal, en 2D nos queda nada más la placa, el grosor de la placa. ¿Okay? Una plaquita así. Luego también tenemos en esa placa, tenemos las tensiones. Se supone que las tensiones, si veo a la placa como la partícula, las tensiones tendrán que ir hacia arriba. Tendrán que ir así, hacia arriba. También tenemos otra acá que va hacia arriba. Y también tenemos el peso. El peso tiene que ir hacia abajo. ¿Okay? Y el peso se coloca en el centro de gravedad, es decir, en el centroide, en el centro de la placa. ¿Cuál es el centro de la placa? Bueno, es un círculo aquí. Este sería el centroide o el centro de masa o el centro de gravedad. En este caso, si vemos, no hay un punto físico donde estén concurriendo las fuerzas, más que si tomamos pues el punto D. ¿Y por qué el punto D? Bueno, el punto D lo vamos a tomar porque si aplicamos el principio de transmisibilidad, vemos que las fuerzas van a concurrir en el punto D, es decir, si siguen su línea de acción, concurren en un punto, es decir, en el punto D, van a concurrir en el punto D. Este es el punto D. Ahora, concurriendo en el punto D, pues vemos que tiene aquí el punto D, más chiquillo, y esta fuerza por transmisibilidad, y esta también hacia arriba, y esta también, pasan, en lugar de entrar, pasan a salir. Y quedarían así las fuerzas. Igual si corremos el peso hasta el punto D por principio de transmisibilidad hacia arriba, también queda hacia abajo, ¿ok? Entonces el diagrama de cuerpo libre me dice que las tres tensiones están hacia arriba y van desde cada punto al punto D. ¿Y cuáles son los puntos? Pues es el punto A, el punto B y el punto C. Entonces las tensiones se van a llamar tensiones de A a D, tensión de B a D y la tensión de C a D. ¿Ok? Esas son las tres tensiones y este es un bosquejo que pues siempre es necesario para que nosotros empecemos a resolver el ejercicio. Muy bien. Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en descomponer las fuerzas. Si se dan cuenta, ahora vamos a aplicar el método de las proyecciones para poder descomponer las fuerzas, porque tengo ángulos, no tengo coordenadas. Entonces no puedo descomponer por coordenadas, tendría que ser por ángulos. Entonces vamos a dedicarle una sección para poder descomponer cada fuerza, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? Empecemos a analizar las tensiones. Voy a empezar con la tensión AD. La tensión AD va hacia arriba, ¿ok? Si se dan cuenta, la tensión AD forma un triángulo. Esta de aquí abajo es una proyección, pero forma un triángulo respecto con la vertical, ¿okay? Con el eje vertical, que es el eje Y, y la tensión formarían un triángulo. Entonces ese triángulo, ¿cómo lo vamos a ver? Pues si lo veo sobre un plano, lo voy a ver obviamente así. Este va a ser el eje Y. Permítame, vamos a hacerlo mejor en otra página. Entonces vamos a hacerlo aquí, ¿va? Entonces vamos a hacerlo acá.
¿Cómo voy a ver ese triángulo? Ese triángulo lo voy a ver de la siguiente manera. Tengo aquí, que sería esta línea de O hacia A, que es la proyección, el eje Y. Este sería el eje Y y este de acá sería la cuerda. Entonces tengo este triángulo. Si hago mi triángulo de fuerzas en este sentido, acuérdense que la fuerza va de A hacia D. Entonces, esta fuerza que está aquí, que es la proyección, debería estar hacia adentro para que llegue, caminamos hacia acá y luego subimos para llegar al punto D. Por lo tanto, esto le voy a llamar fuerza XZ porque está en el plano XZ. Esta fuerza es positiva en el eje y esta de acá no le ponemos ningún signo, ¿ok? Porque estamos en el plano y no está sobre cualquier eje. Muy bien. Ahora, también el problema nos dice, si se dan cuenta, que los alambres forman 30 grados respecto a la vertical, es decir, respecto al eje Y, van a formar 30 grados. Y este es el triángulo con el que estoy trabajando. Este es el triángulo con el que estoy trabajando, ¿ok? Estamos trabajando con un triángulo formado de la siguiente manera. Entonces, aquí hay 30 grados, entonces estos son los 30 grados. 30 grados. Muy bien. Ya podemos descomponer porque ya sabemos descomponer con senos y cosenos. Esto de aquí sería la tensión AD, la magnitud de la tensión AD. Por lo tanto, me quedaría que FY, para empezar, es positiva porque va hacia arriba y va a ser la tensión AD. ¿Por quién? Por el coseno, porque es el cateto adyacente, es este cateto. Entonces queda coseno de 30 por TAD. Y FXZ me va a quedar con el seno, porque es el opuesto. Seno de 30 TAD. Muy bien. Hasta aquí ya tengo la fuerza FY, que es una de las componentes de las que estoy buscando. Sin embargo, aquí tengo una proyección y todavía no tengo las componentes. ¿Qué vamos a hacer? Veamos. Me olvido de este triángulo, me olvido de esta tensión. O sea, me voy a olvidar de esta tensión, la de acá, porque esa tensión ya hice la descomposición y la descompuse en dos fuerzas, en la de FY y en la de FXZ. Entonces esta ya no me interesa. ¿Cuál sí me interesa? Me interesa la siguiente. Aquí tengo a FXZ, aquí está en la proyección, y esa FXZ dijimos que va hacia adentro, ¿no? Este es el sentido de FXZ. Pues me voy a concentrar en el triángulo que hace en el plano. ¿Cuál es ese triángulo que hace en el plano? Sencillo, este es un eje y yo trazo otro eje paralelo al eje Y, así. Y si vemos, entonces queda otro triángulo. Este triángulo, al dibujarlo, nos va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a dibujar acá arriba. Nos queda, este es el eje Z. Este sería el eje X. Y esta sería la fuerza FXZ. Muy bien. Vamos ahora a hacer ese triángulo de una manera que nos quede mejor, ¿ok? Entonces, decíamos que este es el eje Z, este es el eje X y esta va a ser la fuerza, ¿ok? Tengo ese triángulo. Si se dan cuenta, entonces ahora X, ¿hacia dónde va? Pues X, si esta fuerza va en este sentido, X va a ir hacia acá y Z va a ir hacia acá. Veámoslos en este triángulo. Para que llegue de A hasta O, Z debe de ir en sentido contrario al eje positivo. Por lo tanto, FZ va a ser negativo. ¿Y cómo va a ser FX? Veamos FX. FX va a ir hacia acá abajo, o sea, hacia acá.
por lo tanto va a ser positivo porque va en el sentido de las x positivas. Bien, ahora tenemos esta fuerza. ¿Quién es esta fuerza? Es Fxz, ¿ok? Y tenemos un ángulo, aquí ya lo tapé, pero vamos a buscarlo. Este ángulo de acá es de 50 grados con respecto a qué eje. Si se dan cuenta ahí, el eje es con respecto a, perdón, el ángulo es con respecto al eje Z, que es esta va a ser Fz y esta va a ser Fx. Entonces tenemos 50 grados. Este es mi ángulo de 50 grados. Bien, ya podemos fijarnos que nos queda un triángulo. En este triángulo ahora vamos a descomponer con pues el método de senos y cosenos. Vamos a hacer el triángulo, lo voy a hacer aquí abajo, un poquito más grande y así, ¿no? $50 grados. Bien. Decíamos que este es el lado de la fuerza en X y este es el lado de la fuerza en Z y esta es la fuerza XZ que queremos descomponer. Para descomponerlo vamos a utilizar senos y cosenos y nos va a quedar de la siguiente forma. Fz, ya decíamos, ya hicimos la explicación, dijimos la explicación de por qué es negativo, porque va en ese sentido, del eje negativo de Z. Y Fz es el coseno porque es el cateto adyacente, por lo tanto va a ser el coseno de 50 grados por Fxz. Y Fx es el cateto opuesto, va a ser el seno de 60 grados por Fxz. Muy bien, y así encontramos las tres componentes, Fy, Fx y Fz. Sin embargo, Fz y Fx todavía están en función de ¿quién? De Fxz, pero ya sabemos quién es Fxz. Y aquí, por lo tanto, vamos a dejar en función de todo de la tensión AD. Esto de acá, sustitúyanlo por esto y me va a quedar menos coseno de 50 por seno de 30 por TAD. Igual, en Fx va a quedar seno de 60 por el seno de 30 por TAD. Muy bien. Entonces, así quedarían las fuerzas. Si quieren, escribamos todo. Ustedes también ya copiaron esta parte. Entonces podemos borrarlo a manera que ya nos quede solo las componentes de las fuerzas. Fx va a ser entonces la componente seno de 60 por el seno de 30 por TAD. Fy va a ser el coseno de 30 por TAD. Y Fz va a ser igual a menos coseno de 50 por el seno de 30 por TAD. ¿Ok? Entonces ya encontramos la descomposición de ¿quién? De la tensión AD. Corrijan esto, es un pequeño errorcillo que cometimos aquí, error de dedo. Acuérdense que esto pues no es de 5, es de 60. Este ángulo era de 50, entonces aquí vamos a hacer la corrección, ¿ok? Corrijan entonces por favor eso. Aquí era 50 de 50 grados y entonces también aquí es de 50 grados. ¿Okay? Seno de 50, coseno de 50 y aquí queda seno de 50 y coseno de 50. Vamos a encontrar la descomposición de TBD. El mismo caso. Analicemos cómo vamos a descomponerla. Si se dan cuenta, aquí también hay una proyección desde O hasta B.
Y también tenemos el eje Y aquí. Y tenemos la tensión, ¿no? La tensión que está acá. Eso está formando un triángulo. El triángulo quedaría de la siguiente manera. Este es mi eje Y. Esta es la proyección de aquí, de O a B. Y esta es mi tensión. Ok, el cable. Veamos cómo quedan las fuerzas. Obviamente dijimos desde un inicio que la tensión de BD va hacia arriba. Y por lo tanto, esta fuerza de la proyección tendría que ir hacia este lado y esta hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a seguir descomponiendo, pero nos damos cuenta que esta es la fuerza XZ, que es la del plano, que es la proyección, esta fuerza de acá abajo, y esta sería la fuerza en Y. ¿Ok? Igual, mismo caso nos dice que con respecto a la vertical tenemos 30 grados. Por lo tanto, nos dice que FY es positiva y es el cateto adyacente sería coseno de 30 grados por la tensión BD. Y FXZ sería el seno de 30 por la tensión BD. Bien, esto es muy parecido, ¿no? Si se dan cuenta a la descomposición de anteriormente, hicimos lo mismo. Nos queda que FY y FXZ, ¿por qué? Bueno, por el ángulo que están formando con respecto a la vertical. Las tres tensiones o los tres cables forman el mismo ángulo. FXZ, ahora lo que vamos a hacer es fijarnos entonces en la proyección. ¿Ok? Como en el otro caso, ¿cuáles son las proyecciones? Si nos fijamos en las proyecciones, ahora vamos a fijarnos en la proyección, que es la fuerza XZ. Veamos qué pasa con la proyección de FXZ. La proyección está aquí abajo. Ya esta tensión no me sirve porque descompuse en Y y en la proyección de BO. Ok, esta proyección, esta línea de acá que no se alcanza a ver muy bien en la figura. Sin embargo, esto también, la proyección de aquí hace un triángulo, porque si hacemos igual, esta es la componente en X y hacemos un eje perpendicular a X que es paralelo a Z, pues tendríamos este triángulo. La proyección va hacia adentro, vamos a escribirla. Entonces la proyección quedaría así. Y obviamente en el eje de las X o en el de las Z, para que lo vean, nos va a quedar de la siguiente forma. Si voy en X para que la fuerza vaya en este sentido, hacia acá, hacia adentro, en X tiene que ir en sentido negativo, por lo tanto, X va a ser negativo. Esta Fx es negativo. Y también, obviamente, fuimos en este sentido de X, vamos en este sentido de X, y de Y, ¿en qué sentido iremos? Pues también vamos hacia atrás en Y, ¿no? O sea, en Z, perdón. En Z también vamos hacia atrás. Es decir, camino hacia este sentido. Entonces, ahora vamos a hacerle un zoom porque parece que no se ve bien la figura. Bueno, permítame hacerle un zoom. Ok. Prestemos atención a la figura. Entonces, decíamos que esta de aquí es la fuerza que está proyectada. Esta fuerza va a ser un triángulo. ¿Qué triángulo va a formar? Pues este triángulo. Tenemos aquí la otra componente y tenemos aquí la fuerza. Esta es la fuerza XZ. Entonces, esta XZ entra, o sea, va de B hacia O. Y si hacemos las componentes, esta es la de Z y esta es la de X. Z tendría que ir hacia allá, ¿ok?
camino en Z es ese sentido y ahora camino en X para llegar al punto. Entonces Z va en el sentido contrario al eje positivo, va hacia atrás, por lo tanto FZ es negativo. Y X también va en el sentido contrario, va hacia atrás, también es negativo, ¿ok? Y si se da, bueno, si aquí pues borramos también esto, tenemos 40 grados. Con respecto a quién están los 40 grados, tendremos 40 grados con respecto al eje X, o sea, de la fuerza al eje X tenemos 40 grados. Entonces vemos un triángulo de la siguiente forma. Aquí está el ángulo, esta es la componente en X, esta es la componente en Z y este es FXZ. Vamos a descomponer entonces. Para descomponer, pues tendríamos lo siguiente. Fx va a ser, dijimos que es negativa. Fx es negativa y está en el cateto adyacente del ángulo, por lo tanto es coseno de 40 grados. Y por fxz, fz también es negativo y está en el cateto opuesto y es seno de 40 grados por fxz. Muy bien, ahora lo único que resta hacer es sustituir fxz, porque fxz ya la conocemos. Y por lo tanto fx va a quedar menos coseno de 40 por fxz, que es seno de 30 TBD. Y este es seno menos seno de 40 por el seno de 30 de TBD. ¿Ok? Y ya tendríamos las tres componentes fx, fy y fz. Esto ustedes pues también lo están haciendo, lo están replicando en su libreta. Vamos a borrar esta parte para ya dejar solo las componentes de x, de y y de z para la tensión BD. Ya tenemos la descomposición de la tensión BD. Nos hace falta una, la tensión CD. La tensión CD es esta, ¿ok? Entonces, prosigamos con esa tensión. La tensión CD, igual, la tensión va hacia arriba. Y aquí pues ya no nos detendremos tanto porque son muy parecidas la descomposición. Aquí vamos a tener lo siguiente. Si se dan cuenta, bueno, aquí, perdón, vamos a cambiarle color. Tendríamos el eje Y, aquí esto y aquí esto, ¿ok? La tensión va hacia arriba, por lo tanto, la proyección aquí sí se alcanza a ver bien, va hacia adentro. Este es FXZ y este es FY. ¿Cuál es el ángulo? Igual, el ángulo es de 30. Entonces nos va a quedar lo mismo que FY es igual a coseno de 30 por la tensión. ¿Qué tensión es? CD, la tensión CD por TCD. Y aquí nos va a quedar FXZ, que es igual a seno de 30 por la tensión TCD. Si trabajamos con la proyección, ahora nosotros nos vamos a fijar en la proyección que está aquí de CAO y va, ¿en qué sentido va? Pues también va hacia adentro, así. Pues obviamente vamos a tener esto de acá, vamos a trazar un eje parecido a este de acá que sería de Z, aquí, y esto también el de X, ¿ok? Esta es la componente en X, esta es la de Z y esta es la fuerza. En un triángulo nos quedaría así. Esta es la fuerza, la tensión. ¿Qué fuerza es esta? Este es FXZ. Esta es la fuerza en X. Y esta es la fuerza en Z. Nada más analicemos hacia dónde va la fuerza en X.
va hacia acá adentro, por lo tanto es negativa. Y la de Z ahora sí va hacia el lado positivo, va hacia acá, para que llegue hacia este lado y es, por lo tanto, positivo. Y bueno, se trabaja de la misma manera que ya venimos haciendo con las otras tensiones. Nada más colocamos el ángulo que va con respecto al eje. ¿A qué eje está aquí? Bueno, está con respecto a X, 60 grados. Y bueno, y aquí la descomposición de X pues se dará con el coseno de 60 y la de FZ será con la del seno de 60, respetando los signos que ya comentamos y haciendo la sustitución por FXZ, que FXZ será seno de 30 por TCD. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Fx es igual a menos coseno de 60 por el seno de 30 por TCD. Y FZ queda positivo, nos va a quedar el seno de 60 por el seno de 30 de TCD. Muy bien. Hasta aquí, bueno, pues sí es laborioso este ejercicio. Este problema ha sido laborioso porque tenemos que descomponer con ángulos, es decir, hay que tomar las proyecciones, hay que hacer los triángulos, el triángulo de la proyección en el plano, en este caso el plano XZ, y descomponer con senos y cosenos. Además, también hay que ir viendo si las fuerzas son positivas o son negativas, hacia qué sentido van, si X, Y o Z positivo o negativo, y hay que ir colocando los signos. Ya para terminar esto, la descomposición, pues bueno, ustedes ya tienen esta parte, entonces vamos a dejar las fuerzas aquí también para que después no nos cueste. Muy bien, entonces ya tenemos las tres fuerzas descompuestas. ¿Qué es lo que sigue? Pues hacer la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Tomando en cuenta que ustedes ya tienen pues, la descomposición de cada fuerza que vamos a hacer, pues lo mismo que hemos hecho anteriormente es agarrar y voy a agarrar todo. Para la sumatoria de X, pues voy a agarrar todas las fuerzas en X. También aquí voy a agarrar las fuerzas en X y la fuerza en X. Para la de Y, pues obviamente será la de Y, para la de Z, la de Z y así sucesivamente. Bueno, ustedes hagan eso también en su cuaderno y les va a dar lo siguiente. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente forma. Bueno, aquí también es válido que hagamos la multiplicación de los senos y los cosenos para que nos quede de forma decimal, si no la ecuación se agranda mucho. Recomendable pues que trabajemos con una cantidad de decimales que permita que no tengamos mucho error. Yo en este caso voy a agarrar 4 decimales y la sumatoria me queda así, 0. Tenemos la primera ecuación, la sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, en la de Y pues igual agarramos de todas las tensiones la componente en Y, pero también le agregamos el peso de 60 libras. Como se lo agrego negativo, al despejarlo me pasa positivo. En sumatoria de fuerzas en Z.
Bien, y ya tenemos las tres ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en Z me queda menos 0.3213 TAD, también menos 0.3213 TBD y 0.4330 de TCD. Aquí todos nos da 0.8666 y aquí 0.3838, 0.3830 y 0.25. Hasta aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Pues aquí ya no aplicamos nada de estática, lo que vamos a aplicar es la ciencia pura de matemáticas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Podemos resolverlos de diferentes maneras, ya sea, no sé, igual aplicando el método de sustitución, de igualación o algún método matricial, Gauss, Gauss-Jordan. En este caso, vamos a usar el de Cramer. Voy a resolver el de Cramer, que tiene que ver con los determinantes, y lo vamos a hacer en Excel. Vamos a utilizar esa herramienta para que vean que si lo quiero hacer rápido, pues no nos lleva mucho tiempo en Excel. Muy bien, entonces este video lo vamos a dividir en dos. Muy bien. Con el ejercicio, resolveremos entonces el sistema que nos queda con la ayuda de Excel. ¿Qué vamos a hacer? Voy a escribir mi sistema matricial, es decir, la matriz A de coeficientes de las ecuaciones. Esta es mi matriz X de las incógnitas, que son las tensiones AD, BD y CD. Esta es la columna que pertenece a AD, los coeficientes, la columna que pertenece a los coeficientes de BD, la columna que pertenece a CD. Estos son los valores para, esta es una ecuación, la primera fila representa la ecuación de X, la segunda la de Y la tercera la de Z, ¿ok? Ustedes ya lo tienen por ahí. Y estos son los coeficientes a los que están igualados cada ecuación: 0, 60, que son 60 libras, y 0. Bien, vamos a tomar nada más la matriz A y vamos a calcular a la matriz A su determinante. ¿Cómo voy a hacer esto? Le vamos a poner igual y le vamos a escribir M de term, y ahí nos aparece. Y vamos a tomar toda la matriz, ¿ok? Damos clic en esta esquina y seleccionamos todo, cerramos y ya nos dio el determinante. Si se dan cuenta, este determinante nos da 0.5. Si es positivo o negativo, eso en el momento no nos importa, nada más nos importa que sea diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces el método de Cramer sí me sirve, porque nos dice que vamos a encontrar soluciones únicas, que es lo que estamos buscando. Por consiguiente, el método de Cramer me dice: a la matriz A sustituye en la columna de la primera incógnita, que es la incógnita AD, en la matriz A sustituyo la columna de 0, 60, 0, es decir, esta. Bien, ahora, si sustituimos esto, me queda una nueva matriz. También hay que calcular el determinante de esa matriz. Y aplicamos lo mismo, M de term, seleccionamos la matriz y listo. Este es el determinante de esta nueva matriz. También, si quiero ahora poder encontrar a TBD, voy a calcular otro determinante. Voy a sustituir en la matriz original, en la columna de TBD, que es la de medio, otra vez los valores de 0, 60 y 0. Y calculamos ese determinante. Finalmente, vamos a hacer el mismo proceso para TCD. En la columna de TCD sustituimos los valores de 0, 60 y 0. 0, 60 y 0. Y aplicamos también lo mismo. Y ya tengo los determinantes. Bien, ahora el método de Cramer me dice: si quieres encontrar la tensión AD, sustituye el determinante, yo le llamé aquí determinante de TAD, es decir, cuando sustituí la columna de 0,60, 0 en la de TAD, vas a dividirlo entre el determinante general de A. Y también para TBD, vas a agarrar el determinante de TBD y lo sustituyes entre el determinante general, y para TCD
agarras el determinante de TCD y lo sustituyes entre el determinante general. Y esas van a ser la respuesta de las tensiones. Vamos a encontrar las tensiones. Entonces nos queda, agarramos este valor entre el determinante general igual el siguiente determinante entre el determinante general y por último este determinante entre el determinante general. Muy bien, estas son las tres tensiones. TAD me da 29.46, es decir, puede quedar como 29.5. La siguiente, TBD, nos da 10.27, puede quedar 10.28, inclusive 10.3. Y la tensión CD nos da igual a la tensión AD, es decir, puede quedar 29.5. Todo esto en libras. Y bien, hasta aquí queda resuelto nuestro ejercicio por el método de Kramer usando Excel. Ustedes pueden usar cualquier método, inclusive usando cualquier software.